Ahora tenemos que ver uno de los comandos principales para la elaboración de animaciones, que es el comando escenas. Pero antes vamos a hacer una rápida pasada por los comandos de visualización de vistas estándar. Por ejemplo, uno puede ver la planta, uno puede ver un frente, y cuando se visualiza un frente o una planta, tenemos opciones de cámara que puede ser en proyección paralela o una proyección en perspectiva. Comencemos definiendo qué es una escena. Una escena describe un ambiente. Es un conjunto de circunstancias espaciales y temporales en que tiene lugar un hecho. Representa una determinada situación de los objetos y personajes que la constituyen. En el caso de una escena arquitectónica, predomina la presencia de objetos arquitectónicos en variadas escalas que van desde una ciudad hasta un componente o detalle. En SketchUp, cuando se quiere realizar una animación, una vez abierto el programa y el modelo con que se va a trabajar, el camino sencillo para hacerlo consiste en hacer clic en la pestaña Ventana y activar la opción Escenas. Las animaciones se construyen a través de un conjunto de vistas que, al ser interpoladas, generan la apariencia de movimiento. Las vistas se hacen de la siguiente manera. Ubicamos al modelo en la posición que queremos que visualice la cámara utilizando las herramientas básicas de visualización o cualquiera de las otras que hemos aprendido. Cada vez que nos satisface una escena como para constituir un cuadro clave, apretamos el signo más y se crea una escena. Tiene como nombre por defecto escena 1, aparece una pestaña escena 1 en la ventana de visualización en la pantalla de la computadora. Podemos también cambiarle el nombre, ponerle por ejemplo conjunto abuelo de pájaro, o el nombre que uno desee, y podemos hacer una descripción diciendo por ejemplo vista desde el noreste, por decir algo. Nótese que tanto en el listado de escenas como en la pestaña que se encuentra en el borde superior de la ventana de visualización, el nombre de la escena ha cambiado. Ya no se llama escena 1, sino conjunto abuelo de pájaro. Queremos ahora agregar una segunda escena. Entonces vamos a desplazar el modelo, hacer un zoom sobre algo que nos interese ver un poco más, dándole un poquito de continuidad al movimiento, y vamos a crear una segunda escena apretando el signo más. Crear escena, tenemos escena 2, también le cambiemos el nombre, pongamos acercamiento al conjunto y aceptemos dando un enter. Uno puede seguir capturando escenas tal como si fueran fotografías, y SketchUp creará las vistas intermedias para dar la sensación de continuidad del movimiento de cámara. Se puede comenzar desde cualquier vista, planta, frente, perspectiva, etc., pero si se trata de un conjunto con varios objetos arquitectónicos, una buena manera de entender la generalidad de todos los elementos es comenzar con una vista en planta del conjunto completo. Cada escena tiene una serie de propiedades que pueden guardarse. Además, al actualizar una escena, se puede seleccionar qué propiedades de las que se guardan con la escena se actualizan. Si se intenta actualizar una propiedad que no se está guardando con la escena, la propiedad no podrá actualizarse. Es importante, pues, que antes de actualizar una escena se compruebe que todas las propiedades que se desean guardar estén seleccionadas. Esto tiene que ver con lo que habíamos abierto acá en este cuadro, que se llama escenas, y estas son las propiedades
que se van a guardar. Muchas de ellas no tiene sentido que estén activadas si no vamos a trabajar con ellas. Si, por ejemplo, la posición de la cámara. No es necesario reproducir la animación completa para ver alguna escena en particular. Simplemente, con hacer clic sobre cada una de las escenas, podemos movernos a esa escena para ver de qué se trata. Esto es importante cuando uno ha generado una animación que contiene muchas escenas, digamos por ejemplo 30 escenas, no es necesario pasar por las 30 para ver una en particular. Suponiendo que ya tenemos una secuencia de escenas correcta, podemos exportar la animación como formato de video completamente independiente, lo que permite proyectarlo en otros entornos diferentes al de SketchUp. Por ejemplo, incorporarlo en un archivo PowerPoint. Para ello vamos a la pestaña Archivo, buscamos Exportar y en Exportar buscamos Animación. Le damos un nombre, por ejemplo, Conjunto Urbano, y buscamos en qué formato de salida o qué tipo de archivo es en el que lo vamos a producir. Como se trata de una animación, va a ser en formato AVI y hacemos clic en exportar, o bien vamos a revisar cuáles son las opciones que nos ofrece SketchUp. En cuanto a las opciones, nos permite determinar cuál es el formato de salida. Por ejemplo, si la proporción de la pantalla va a ser 4:3 o si va a ser a 16:9. Entre otros elementos que podemos cambiar está el ancho y el alto del formato de salida, que pueden estar ligados mediante esta cadenita que aparece acá, o podemos desligarlo y cambiar solamente uno de ellos. Si queremos en realidad conservar una proporción 16:9, conviene que esto esté ligado. Por otro lado, la frecuencia de cuadros por segundo, sería conveniente subir este valor a por lo menos a 15, pero tampoco sin generar demasiados cuadros por segundo, porque entonces vamos a tener una demora en la producción del video. Siempre se puede volver a valores predeterminados haciendo clic en esta pestaña. Otras opciones de exportación de animaciones a considerar son el hecho de volver a la escena de inicio una vez concluida la exportación, la animación, perdón, o reproducir al finalizar. Por otra parte, hay que determinar cuál es el códec con el que se va a trabajar. Acá hay un listado de códecs o compresores que por lo general vamos a trabajar con Cinepack Codec by Radius. Le damos OK y volvemos acá al tipo de procesamiento, que quede marcado el anti-aliasing para que no quede como un dentado en los bordes. Y se puede tildar o no, mostrar siempre las opciones de animación. Cuando estamos conformes con las opciones, hacemos clic en aceptar, nos fijamos bien a dónde va a ir a parar este archivo, a dónde lo vamos a exportar para que lo podamos encontrar con facilidad. Supongamos que es en la carpeta Mis documentos y simplemente hacemos clic en exportar. Comienza el proceso de exportación de la animación, que va a tener un cierto tiempo de duración, y mientras tanto va mostrando en qué cuadro va del total de cuadros que va a tener la animación.